Hubo un momento en que el fútbol mexicano decidió algo peligrosísimo, que fracasar ya no debía doler tanto. Y cuando una liga deja de castigar a los peores, no solo cambia la tabla, cambia la ambición entera del campeonato. Porque el descenso no era un detalle decorativo, no era un adorno viejo que podía quitarse sin consecuencias. Era una amenaza, una vergüenza posible, una forma de recordarle a todos que jugar mal tenía precio. Pero cuando la Liga MX suspendió el ascenso y descenso en 2020, vendió la decisión como una pausa necesaria para estabilizar el sistema tras el golpe económico de la pandemia. Lo que muchos aficionados escucharon, en cambio, fue otra cosa. Que el fútbol mexicano estaba dispuesto a proteger a sus dueños, aunque eso vaciara de sentido una parte esencial de la competencia. El tiempo pasó, la pausa se alargó, y hoy la pregunta ya no es si la medida fue polémica. La pregunta es más dura. Si en México perder ya no te hunde, ¿qué obliga de verdad a mejorar? Bienvenido a Historia del Deporte, donde los partidos terminan, pero las historias permanecen. Para entender por qué la Liga MX llegó a este punto, primero hay que entender qué significa realmente el descenso en una liga de fútbol. El descenso no solo castiga al último lugar, mantiene vivo el torneo para todos. Obliga a los de arriba a competir por gloria, sí, pero también obliga a los de abajo a jugar con miedo, con urgencia, con la conciencia de que cada error puede costar la categoría, el prestigio, el dinero y la paciencia de la afición. Por eso, cuando existe ascenso y descenso, hasta los partidos más grises de la parte baja de la tabla tienen sangre. No se juega solo por puntos, se juega por supervivencia. En casi todas las grandes culturas futboleras, esa es una de las grandes fuerzas dramáticas del juego, la posibilidad de caer. Quitar eso no es un ajuste menor, es tocar el corazón de la competencia. No hay una fuente oficial única que defina el descenso como concepto emocional, pero esta es una inferencia razonable, a partir de cómo operan las ligas abiertas, y de cómo la propia decisión mexicana fue defendida como alteración profunda del sistema competitivo. México, durante mucho tiempo, convivió con sus propias rarezas estructurales. Torneos cortos, liguilla, porcentual, formatos cambiantes, una cultura futbolera intensísima y, al mismo tiempo, una tendencia histórica a priorizar arreglos empresariales que en otros países habrían provocado un escándalo todavía mayor. Pero incluso dentro de ese ecosistema, el descenso seguía siendo una línea roja. Se podía discutir el formato. Se podía pelear por el repechaje. Se podía criticar la planeación o la manera en que los clubes armaban sus planteles. Pero al final existía una verdad elemental. Si eras uno de los peores durante demasiado tiempo, podías bajar. Y si en la segunda división hacías bien las cosas, al menos existía la promesa de que podías subir. Esa promesa no era perfecta, pero mantenía viva la idea de mérito deportivo. En 2020, esa promesa fue suspendida por 6 temporadas. La Liga MX y la Federación Mexicana de Fútbol argumentaron que la decisión buscaba fortalecer económicamente a los clubes del entonces Ascenso MX, reconfigurado como Liga de Expansión MX, y dar estabilidad financiera al sistema en medio de la crisis sanitaria. Reuters y ESPN recogieron entonces que la suspensión se aprobó por 6 años y que la medida fue presentada como solución estructural a un ecosistema financieramente debilitado. Ese fue el quiebre real. No solo porque se quitó el descenso, sino porque se envió un mensaje peligrosísimo. En el fútbol mexicano, fracasar podía dejar de ser una tragedia deportiva para convertirse en una incomodidad administrable. Ahí es donde esta historia se vuelve más grande que el reglamento, porque las reglas no son neutras. Las reglas enseñan qué importa y qué no. Si el último lugar ya no te expulsa, si la mala gestión no te hunde, si la mediocridad ya no te arranca la categoría, entonces el ecosistema entero empieza a respirar distinto. Menos presión, menos urgencia, menos vergüenza. No significa que todos los clubes se vuelvan flojos de inmediato. Significa algo peor, que el sistema deja de obligarlos a no serlo. ESPN señaló en 2020 que muchos veían la medida como una protección empresarial más que como una reforma deportiva.
y Reuters informó en 2025 que el intento de varios clubes por acelerar el retorno del ascenso-descenso no prosperó para la temporada 2025-22. La otra mitad del problema está abajo, en esa zona del fútbol mexicano donde se supone que deberían nacer los aspirantes. Porque una liga abierta no vive solo del miedo a caer, vive también del sueño de subir. Y cuando el ascenso desaparece, la segunda división deja de ser una promesa real y empieza a aparecer un cuarto de espera sin puerta de salida. La Liga de Expansión MX puede producir campeones, proyectos interesantes, buenas plazas, incluso comunidades futboleras intensas. Pero si ganar en la cancha no te garantiza el salto, entonces el mérito deportivo pierde una parte esencial de su sentido. En 2025, 10 clubes de expansión acudieron al Tribunal de Arbitraje Deportivo para intentar que regresara el ascenso y descenso antes de 2026-27. El TAS rechazó ese intento para 2025-26, manteniendo la hoja de ruta prevista desde 2020. Reuters también explicó que esos clubes denunciaban afectaciones comerciales, de inversión y de crecimiento, precisamente por la incertidumbre y por la falta de movilidad real. Y ahí el problema deja de ser solo de justicia deportiva y se vuelve también cultural, porque si abajo no hay premio real y arriba no hay castigo inmediato, el sistema entero empieza a parecer una estructura cerrada. Ya no una pirámide viva, sino una colección de franquicias protegidas, donde la meritocracia existe solo hasta donde no incomoda al negocio. Eso daña algo muy profundo del fútbol. La sensación de que todos compiten dentro de una misma lógica moral, que cada quien tiene que responder en la cancha, que las consecuencias deportivas existen. Cuando esa sensación se erosiona, el aficionado no necesita leer reglamentos para notarlo. Lo siente. Lo siente cuando un club juega mal durante meses y no pasa nada irreversible. Lo siente cuando un equipo de abajo hace méritos y aún así no puede tocar la puerta de arriba. Lo siente cuando la tabla deja de parecer una lucha y empieza a parecer un reparto administrado. Eso es exactamente lo que volvió a poner en discusión la apelación de los clubes de expansión ante el TAS en 2025. Pero si el no descenso ya era un golpe duro a la competitividad, la multipropiedad es el otro veneno que vuelve todo más turbio. Porque una cosa es tener una liga cerrada. Otra es tener una liga cerrada donde, además, distintos clubes responden al mismo grupo empresarial. La multipropiedad en México no es una sospecha abstracta, ni una teoría paranoica de aficionado. Ha sido una característica real del sistema. Y aunque desde hace años se habla de reducirla o eliminarla, los hechos recientes muestran que el problema sigue siendo serio. En 2025, por ejemplo, la exclusión de León del Mundial de Clubes por compartir grupo propietario con Pachuca volvió a colocar el tema en el centro del debate. Reuters reportó que ese caso fue citado por clubes de expansión como muestra de las distorsiones estructurales del fútbol mexicano. La multipropiedad no solo genera un conflicto regulatorio, genera una crisis de credibilidad, porque obliga al aficionado a hacerse preguntas que una liga sana debería evitar. ¿Qué tan libre es realmente la competencia cuando dos equipos importantes responden al mismo dueño? ¿Qué pasa con las decisiones deportivas, con los incentivos, con las prioridades de mercado? ¿Qué tan profundo puede ser el compromiso competitivo de una liga, que todavía tolera estructuras empresariales que en otras partes serían vistas como incompatibles con la integridad del torneo? Es verdad que no todo partido entre clubes con dueños relacionados implica automáticamente una irregularidad, pero ese no es el punto. El punto es que la existencia misma de esa relación erosiona la confianza en la pureza del sistema. Y una liga que ya quitó el descenso no necesita, además, sembrar dudas sobre si todos compiten bajo el mismo interés deportivo. Reuters explicó que el caso de León y Pachuca expuso una vez más cómo la estructura de propiedad en México sigue chocando con estándares más duros de gobernanza internacional. Cuando unes ambas cosas, sin descenso y con multipropiedad, el retrato se vuelve durísimo. Lo que aparece ya no es solo una liga rara, aparece un modelo de protección. Un ecosistema donde el negocio se blinda, la movilidad se reduce, la competencia pierde filo, y el fracaso deja de ser un desastre verdaderamente deportivo. Eso es lo que vuelve tan potente este tema.
Porque no se trata solo de decir que la Liga MX está mal manejada. Se trata de señalar algo más profundo. Que el sistema empezó a privilegiar la tranquilidad de sus dueños por encima de la crueldad competitiva que hace valioso al fútbol. Y cuando una liga hace eso, puede seguir produciendo partidos, finales, ratings y conversación. Pero empieza a vaciar su alma. Reuters y ESPN han descrito este proceso como una decisión de blindaje económico con consecuencias deportivas directas. Hay quien dirá que esto es exagerado, que la Liga MX sigue siendo entretenida, que hay aficiones enormes, que la liguilla mantiene la emoción, que los estadios se llenan y que todavía hay dinero, talento y pasión suficiente para producir noches grandes. Todo eso puede ser cierto, pero no contradice la tesis, la hace más incómoda. Porque una liga puede seguir siendo divertida y aún así estar estructuralmente debilitada. Puede seguir produciendo emociones y, al mismo tiempo, haber reducido el costo del fracaso. Puede seguir vendiéndose como campeonato feroz mientras suaviza las consecuencias para quienes lo administran mal. Ese es el tipo de deterioro que más tarda en destruir algo. El que no mata el espectáculo de golpe, sino que le va quitando exigencia. ESPN señalaba ya en 2020 que la medida de suspender ascenso y descenso parecía responder a una lógica empresarial largamente incubada más que a una simple emergencia pasajera. Y eso termina afectando también el desarrollo deportivo. Porque cuando el entorno competitivo se vuelve más complaciente, la presión por planificar mejor, formar mejor, invertir mejor y corregir más rápido se relaja. No desaparece, pero se relaja. Si la caída ya no existe, una parte del miedo desaparece con ella. Y el miedo, en el deporte profesional, a veces cumple una función útil. Obliga a tomar decisiones. Obliga a reaccionar. Obliga a no dormirse. Un sistema sin descenso no condena automáticamente a la mediocridad, pero sí le reduce el costo. Y cuando además la segunda división no puede premiar del todo a sus mejores equipos, el incentivo general del ecosistema se aplana. Reuters reportó que los clubes de expansión alegaban precisamente perjuicios en inversión, infraestructura y atractivo comercial por no tener una ruta deportiva clara hacia la primera división. Aquí vale la pena meter un matiz importante para que el argumento no se vuelva panfleto. No todos los problemas del fútbol mexicano nacen del no descenso. Sería demasiado fácil y, además, falso. También pesan las decisiones de calendario, la exportación tardía o insuficiente de talento, la dependencia comercial de ciertos mercados, los formatos cortos, la volatilidad institucional, la cultura dirigencial y la manera en que los clubes construyen sus proyectos. Pero precisamente por eso, el ascenso-descenso importaba tanto, porque era una de las pocas fuerzas estructurales que obligaba a todos a responder en serio. Al quitarlo, no se crearon todos los males. Se debilitó una de las defensas que todavía obligaban a competir con miedo real. Eso es lo que vuelve tan simbólica esta decisión. Y luego está la palabra que más hiere en el título: vergüenza. Porque el fútbol, en el fondo, también se mueve por vergüenza. La vergüenza de quedar último. La vergüenza de descender. La vergüenza de mirar a tu afición sabiendo que tocaste fondo. Esa vergüenza puede ser cruel, sí. Pero también ordena, también obliga, también mantiene despiertos a clubes que sin esa amenaza podrían conformarse con navegar en la medianía. Cuando la Liga MX suspendió el descenso, no solo quitó un castigo reglamentario, le quitó al sistema una parte de su vergüenza deportiva. Y cuando la vergüenza desaparece, la mediocridad deja de ser tragedia y empieza a aparecer simplemente otro costo del negocio. Esa es, quizá, la acusación más dura que puede hacerse contra este modelo. No que haya destruido el fútbol mexicano en un día, sino que le enseñó a convivir demasiado bien con el fracaso. Eso es una inferencia crítica, no una cita literal, pero está directamente apoyada por la lógica del sistema, descrita en las fuentes sobre la suspensión y sus efectos. Por eso, este momento cambió algo más grande que el deporte. Porque expuso con una claridad brutal la tensión entre mérito deportivo y protección empresarial. Porque convirtió a la Liga MX en un caso casi de laboratorio
sobre lo que pasa cuando una competencia empieza a blindarse a sí misma en lugar de exigirse. Porque mostró que en el fútbol moderno no siempre gana la lógica de la cancha. A veces gana la lógica del dueño. Y porque dejó suspendida una pregunta demoledora sobre el futuro del campeonato. Si tus peores equipos no pueden caer y tus mejores equipos de abajo no pueden subir de inmediato, ¿qué tan serio sigue siendo el mérito como principio rector de la liga? Reuters y ESPN documentan exactamente ese conflicto entre estabilidad financiera, legitimidad deportiva y cierre del sistema. Hay ligas que premian a los mejores y hay ligas que, además, castigan a los peores. Cuando una liga deja de hacer lo segundo, tarde o temprano empieza a debilitar lo primero. La Liga MX no perdió el rumbo en un solo día, pero el día que decidió protegerse del descenso, empezó a parecerse menos a una competencia feroz y más a un negocio que ya no se exige vergüenza. Y cuando una liga deja de castigar el fracaso, empieza a enseñarle a sus clubes una lección peligrosísima, que la mediocridad también puede ser rentable. Si te gustan las historias donde el deporte cambia a algo más grande, suscríbete a Historia del Deporte.